esta clase vamos a continuar con el estudio de los vectores. Habíamos visto cómo representar un vector en el plano. Un vector era una flecha que tenía una punta y una cola. La noción de un vector espacial, o sea, un vector en R a la 3, es la misma. R a la 3, como ustedes saben, es el plano cartesiano multiplicado por R, es decir, el espacio cartesiano R por R por R, lo que se denota como R3. Y entonces vamos a representarlo ya no como una pareja, sino como una tripla de números. Entonces vamos a tener la misma definición. Entonces la definición va a ser que un vector, entonces un vector es una flecha de una cierta longitud que va a tener con cola un punto del espacio y su punta otro punto. Entonces eso va a determinar una dirección. Esto determina, ¿cierto? Esto determina una dirección y una longitud. Muy bien, esas dos cosas van a quedar determinadas. Entonces demos un ejemplo. Entonces supongamos que fijamos un vector, vamos a determinar, entonces demos las coordenadas de la cola. Supongamos que la cola está en el punto, no sé, 1, 1, 1. Bueno, pues vamos a graficar ese punto. Entonces recuerden, nos movemos una unidad en X. Más o menos digamos que esta sea una unidad en Y. Entonces tenemos este puntico aquí en el plano, 1, 1, y subimos una unidad en Z. Entonces subimos aproximadamente una unidad en Z. Entonces este sería aproximadamente el punto 1, 1, 1. Esa es la cola. Y vamos a situar la punta. No sé, entonces inventemos otro punto, 2, 2, 3. Entonces marcamos aquí un 2, aquí un 2. Entonces marcamos trazamos esta perpendicular, 2, 2. Y después tenemos que subir 3 unidades, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que subir 3 unidades. Entonces aquí digamos que este sea el punto 2, 2, 3. Entonces el vector quedaría determinado por esta flechita que estamos trazando aquí. Entonces recuerden, todo vector tiene un representante canónico, es decir, un representante especial. Canónico es la palabra que les gusta a los matemáticos, o sea, es el representante especial que va a tener siempre su cola en el origen. Entonces escribámoslo aquí, todo vector. Recuerden, pues los vectores, la flechita, si uno la mueve paralelamente sin cambiar su dirección y cambiar su longitud, va a ser el mismo vector. Entonces todo vector tiene, como es el mismo, digamos, llamémoslo un representante. Un representante con cola en el origen de coordenadas. Entonces va a tener un representante en el origen de coordenadas. ¿Cómo se halla ese vector? Simplemente recordemos, ese vector se halla restando la punta, llamémoslo B, el canónico, punta menos cola. Las coordenadas de la punta menos la cola, entonces vamos a usar ahora sí la notación de corchetes. Entonces restemos 1 a 1, punta menos cola, 2 menos 1, 1. Ahora restamos esta coordenada, 2 menos 1, 1. Y finalmente la tercera coordenada, pues 3 menos 1, 2. Entonces punta menos cola es el vector 1, 1, 2. Este vector, ¿cómo se representa? Recuerden, entonces este vector siempre sale del origen y va 1, 1, 2. Es decir, sale, ¿cierto? Sale del origen de aquí y llega al punto, marquémoslo 1, coordenada en X, 1, coordenada en Y. Esto es una unidad en X, una unidad en Y. Y subamos 2 unidades en Z, más o menos aquí. Entonces, esta flechita y esta flechita son los mismos vectores. Entonces, este es el representante de ese vector. Muy bien, los vectores en R a la 3, o sea, en el espacio, se pueden sumar y restar de la misma manera y siguiendo la misma aritmética. Entonces, la aritmética es esencialmente muy sencilla. Si a uno le dan un vector B, pensemos 1, 1, 2, y nos dan un vector W, 2, 1, menos 1, por decir algo. Bueno, podríamos graficarlo, no lo voy a hacer en este momento. Entonces el vector
B más W o W más B, la suma es conmutativa, se obtiene sumando cada una de las coordenadas. O sea, el 2 más el 1 nos da 3, el 1 más el 1 nos da 2, y el 2, tercera coordenada, más menos 1, 2 más menos 1 nos da 1. Entonces esa sería la suma de los dos vectores, y la diferencia de los dos vectores se obtiene de la misma manera. Entonces la diferencia W menos B, hagámoslo aquí, es simplemente restando las coordenadas. Entonces 2 menos 1, la primera menos la primera, 2 menos 1, 1. La primera menos la primera, 1, o sea, estoy restando las de la mitad. 1 menos 1, 0. Y la tercera entrada, menos 1, menos 2, daría menos 3. ¿De acuerdo? Entonces la suma y la diferencia de vectores va a tener la misma interpretación que en el caso del plano. Entonces esta aritmética de vectores va a tener, entonces básicamente se van a poder en la aritmética, entonces resumámoslo aquí, cómo es la aritmética de vectores. Se van a poder sumar, restar y se van a poder multiplicar por cualquier número real. Entonces aritmética de vectores, entonces simplemente pues si uno tiene U, lo puede sumar con B, lo puede restar, o puede coger un número real, A, y multiplicarlo por U. A es un número real. No voy a usar puntico aquí lo puse como un puntico, pero usualmente lo vamos a denotar como A por, perdón, sin punto, A por U. Por ejemplo, ¿cierto? Entonces U es el vector 3, 2, 4, B es 0, 1, 2 y A es el número menos 3. Entonces, ¿cuánto sería, por ejemplo, AU? El vector AU sería menos 3 por el vector 3, 2, 4. Entonces, A por U menos 3 por 3, 2, 4 es simplemente multiplicar este número por cada entrada. Entonces sería menos 9, menos 6, menos 12. Muy bien, entonces aquí a la izquierda vemos una representación de la operación. Si uno lo multiplicara por 2, por ejemplo, tomemos B igual a 2. Digamos para verlo más sencillo. Entonces, ¿cuánto sería B por B chiquita? Sería 2 veces el vector 0, 1, 2. Entonces multiplicamos cada entrada por 2. Entonces queda 0 por 2, 0 por 2, 0. 2 por 1, 2. Y 2 por 2, 4. Entonces miren que la representación, aquí a la izquierda lo vemos, 0, 1, 2 está representado como una flecha y dos veces esa flecha es el vector 0, 2, 4, que es simplemente tomar la misma dirección, ¿cierto? El vector AU en general va a tener la misma dirección y va a tener una longitud, bueno, positiva o negativa, bueno, la misma dirección o la dirección contraria, perdón. Cuando A es positivo, va a tener la misma dirección. Cuando A es negativo, va a tener la dirección contraria. Y la longitud va a ser simplemente el valor absoluto de A por el valor absoluto de U. Bueno, ¿y cuál es la longitud de un vector? Se preguntarán ustedes, entonces definámosla. Entonces la longitud es una cuestión de simplemente usar el teorema de Pitágoras. Entonces la longitud de U, un vector que sea con entradas ABC, está dada por la raíz cuadrada de A2 más B2 más C2. Esa es su longitud, que muchas veces se denota como doble barrita U, o norma de U, muchas veces lo llaman así, norma de U. Norma de U o longitud de U. Muy bien, entonces ese va a ser el concepto importante. Entonces hagamos algunos ejemplos y los vamos graficando aquí en la izquierda. Podemos usar el programa GeoGebra, por ejemplo, para graficarlos. Entonces tomemos como ejemplo, no sé, por ejemplo, hallar la longitud. Bueno, quiero hacer una observación. Si el vector está en el plano, estar en el plano es poner una coordenada 0 aquí. Entonces, en el plano sería sumar A2 más B2 y sacarle la raíz cuadrada. Entonces, por ejemplo, hallemos la longitud del vector U igual a 1, 1 en el plano. Entonces, el plano, recuerden, son dos copias. R por R, lo que los matemáticos representan como R2. Entonces, ¿cuál sería su longitud? Su longitud sería simplemente la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado.
sus dos entradas sería la raíz cuadrada de 2. ¿De acuerdo? Entonces mírenlo aquí, lo dibujamos a la izquierda. Está graficado a la izquierda, vamos a hallar su longitud, entonces escribámoslo. Norma de W o longitud de W es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Es entrada al cuadrado, mírenlo aquí, más menos 1 al cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de 1 más menos 2 al cuadrado es 4 y menos 1 al cuadrado es 1. O sea, esto sería la raíz de 4 más 1, 5, más 1, 6. Sería la raíz cuadrada de 6. Esa sería la longitud. Entonces podemos hallar un tercer ejercicio. Es, digamos, a mí me dan U1, me dan el vector 0, 1, 0. Y me dan U2 el vector menos 1, 1, 0. Entonces nos piden hallar la longitud por ejemplo, de 2U1 menos 3U2 de esta combinación lineal. Esto es lo que se va a llamar una combinación lineal, es decir, una suma de vectores, pero donde cada vector está posiblemente multiplicado por un número real. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Pues hallamos 2U1 primero, y multiplicamos este vector por 2, 0 por 2, 0. Acuérdense, multiplica cada entrada, 1 por 2, 2, 0 por 2, 0. Después hallamos el vector menos 3U2, o bueno, si ustedes quieren 3U2 y después lo restamos. 3 veces este sería menos 1 por 3, menos 3. 1 por 3, 3. Y 0 por 3, 0. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a coger 2U1 y le restamos 3U2. 2U1 es este vector. 0, 2, 0. Y le restamos 3 veces U2, o sea, le restamos menos 3, 3, 0. Entonces, lo que tenemos es 0 menos menos 3, quedaría 0 más 3. O sea, quedaría 3 en la primera entrada. Ahora cojamos la entrada a la mitad. 2 menos 3, que sería 2 menos 3, menos 1. Y 0 menos 0, 0. Entonces, este sería el vector 2U1 menos 3U2. Estas mismas operaciones pueden generalizarse a un espacio de n dimensiones. Ahora, bueno, uno al principio se asusta, 3 dimensiones, 4, 5 dimensiones, parece una cuestión de película de ciencia ficción, pero no tiene nada. Matemáticamente, n dimensiones es tener, en vez de 3 componentes, va a tener n componentes. La única diferencia posiblemente es que no vamos a tener una representación gráfica clara, ¿cierto? No, es imposible visualizar, bueno, posible no, pero no es natural visualizar un espacio de 4 o más dimensiones. Entonces, en general, demos una definición, pues tenemos un vector en lo que se va a llamar Rn, o sea, en n dimensiones. Nosotros ya vimos dimensiones 2 y 3, fueron nuestros ejemplos. Un vector en n dimensiones es simplemente una colección de números, una colección ordenada, o sea, lo que se llama una n tupla, u igual, y aquí hay unas entradas que son a1, a2, a n. También es común representarlo, esto también es una notación común. Una notación común es representar a u en columna. Entonces lo llaman a veces vectores fila y vectores columna por razones obvias, ¿cierto? Entonces uno suele poner 3 punticos para indicar que aquí continúan números reales hasta llegar a la posición enésima. Entonces estos vectores tienen una aritmética que es la misma. Esto no va a ser más difícil en n dimensiones que en 3. De hecho puede ser un poquito más difícil en 3 dimensiones porque muchas veces nos vemos en la obligación de representarlos gráficamente. Y eso pues la graficación siempre puede traer un problema. Aquí digamos no nos vamos a preocupar por ninguna graficación. Y la aritmética es que si u, escribámoslo en columna para variar, es el vector a1, an, y b es el vector b1, bn. Entonces,
u más b va a ser el vector sumar todas las entradas a1 más b1, a2 más b2, etcétera, hasta llegar a la última, a n más bn. Y la diferencia sería restarlas, las entradas. A1 a n, menos b1 bn, sería a1 menos b1, a2 menos b2, a n menos bn. Muy bien, ese sería u menos b. Y multiplicar por cualquier número, por ejemplo, c veces u, pues sería multiplicar todas las entradas de u por c. CA1, CA2, CAn. Yo creo que podríamos hacer un pequeño ejemplo, pues un ejemplo, no pequeño, un ejemplo. U, pues digamos con una dimensión no muy grande, pongamos la dimensión 4. 0, 1, 0, 1. Ese sería un vector que tiene 1, 2, 3, 4 entradas. Y digamos B sea menos 1, 0, 1, 2. Entonces calculemos 3u menos raíz cuadrada de 2b. Muy bien, entonces ¿qué hacemos? Entonces calculemos primero 3u. Entonces 3u simplemente es el vector, multiplicamos este por 3. 0 por 3, 3. 1 por 3, 3. Perdón, 0 por 3, 0. 1 por 3, 3. 0 por 3, 0. Y 1 por 3, 3. Me quedó un poquito cortico los corchetes. Muy bien, después tenemos menos raíz de 2, o si quieren más raíz de 2 veces u, después lo restamos. Es multiplicar la raíz cuadrada de 2 por cada una de las entradas. Entonces queda menos 1 por raíz de 2, menos raíz de 2. 0 por raíz de 2, 0. 1 por raíz de 2, raíz de 2. Como siempre me queda cortico. 2 por raíz de 2, 2 raíz de 2. Entonces, 3u menos raíz de 2b sería simplemente el vector que se obtiene restando estos dos. Entonces restémoslo, entonces es 0, entonces aquí queda este raíz de 2b, entonces quedaría 0 menos raíz de 2, o sea, más raíz de 2. 3 menos 0, 3. 0 menos raíz de 2, menos raíz de 2. 3 menos 2 raíz de 2, pues lo que sea, 3 menos 2 raíz de 2. Entonces ese sería el vector 3u menos raíz de 2b. Entonces yo creo que con esto debe quedar clara cuál es la aritmética de los vectores en cualquier número de dimensiones. Pues si tuviera 10 entradas, pues uno lo haría a mano, y por supuesto los computadores y la mayoría de los programas simbólicos tienen la capacidad de hacer operaciones con vectores, no importa la dimensión, pues no importa, pueden ser vectores con 10.000 entradas, por decir algo, que son los que aparecen en las aplicaciones naturales. Bueno, pero vamos a hacerlo en 3, máximo digamos 4 dimensiones, cuando tengamos que hacerlo a mano. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito a que continúen viendo este curso de álgebra lineal.